Hoy comenzaremos con el tema mineralización de nitrógeno, que está en la unidad 14 del programa de la materia, donde vamos a ver los distintos procesos que involucran o que involucra esta mineralización y qué factores ecológicos intervienen en cada uno de ellos. Como vimos anteriormente en el ciclo del nitrógeno, observamos que el nitrógeno tiene diferentes formas en el suelo que tiene que ver con los distintos estados de oxidación, y todas las transformaciones de estas formas químicas son mayoritariamente mediadas por microorganismos. Para comenzar a desarrollar más profundamente cada uno de los procesos de transformación del nitrógeno, volvamos a ver el ciclo completo. Y en este caso comenzaremos o desarrollaremos ahora el proceso de mineralización del nitrógeno, como se observa que está marcado en el diagrama o en el ciclo, lo que son los recuadros negros. Este es uno de los procesos críticos en el ciclo, ya que es la conversión de formas orgánicas de nitrógeno a formas inorgánicas que pueden ser tomadas por las plantas para su crecimiento y desarrollo. La conversión de nitrógeno orgánico a formas minerales como nitratos, que son la principal fuente de absorción de nitrógeno por parte de las plantas, es llevada a cabo por microorganismos que liberan o mineralizan nutrientes al atacar los restos vegetales y de animales y de la materia orgánica para obtener energía y carbono para su crecimiento, pero también necesitan de nutrientes, especialmente nitrógeno, para formar proteínas, ácidos nucleicos y otros componentes celulares. El nitrógeno en el suelo está bajo formas orgánicas e inorgánicas. Las formas orgánicas tienen que ver con los compuestos orgánicos nitrogenados, como por ejemplo proteínas y ácidos nucleicos. Y del total de ese nitrógeno, el 98% corresponde a este nitrógeno orgánico y el 2% restante al nitrógeno inorgánico, que es básicamente formas minerales de este nitrógeno como amonios, nitratos, nitritos, etc. El nitrógeno orgánico se lo encuentra en los restos vegetales, animales y de microorganismos, en el humus del suelo, en la materia orgánica. Recordemos que de los restos que llegan al suelo, parte se mineraliza y resintetiza para formar la materia orgánica y parte se mineraliza y liberará compuestos minerales que irán a parar al pool lábil del suelo. La mineralización de nitrógeno comprende dos partes, una amonificación y una nitrificación, como se observa aquí en las dos reacciones que estamos viendo. La amonificación, la primera reacción, es la liberación de amonio a partir de compuestos orgánicos nitrogenados. Es decir, pensemos que los microorganismos, una vez satisfecha la demanda por parte de ellos de nitrógeno, el resto es metabolizado y es eliminado como amoníaco. Acá lo que podemos observar que el primer producto después lo vamos a ver, que se forma es el amoníaco, pero que luego se hidroliza, si hay agua se hidroliza para formar amonio. El segundo paso de la mineralización del nitrógeno es la nitrificación, que es la conversión biológica del nitrógeno de un estado reducido, que es el amonio, a otro más oxidado como el nitrito y el nitrato. Esto resulta muy importante en los sistemas agropecuarios, ya que el nitrato es una de las formas más importantes como toman el nitrógeno las plantas para su crecimiento y desarrollo. El primer paso de la mineralización del nitrógeno es la amonificación y, como dijimos anteriormente, es el paso del nitrógeno bajo la forma de compuestos orgánicos nitrogenados a amoníaco, que si hay presencia de agua se solubiliza a amonio, y si no hubiera presencia de agua y hubiera presencia de suelos secos, este amoníaco no se solubiliza en agua, sino que se pierde en la atmósfera por volatilización.
Entre los compuestos orgánicos nitrogenados aparecen las proteínas, que constituyen un buen sustrato para los microorganismos a los que brindan la mayoría de los elementos necesarios para su crecimiento. Aportan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre para aquellas que tienen los aminoácidos azufrados. Estos elementos los utilizan para sintetizar sus constituyentes. Las proteínas son atacadas por enzimas extracelulares que las van degradando en peptonas, polipéptidos y finalmente en aminoácidos, a partir de los cuales, de acuerdo a las condiciones ecológicas, pueden aparecer dos vías. Si existiera un medio aeróbico en presencia de oxígeno, los compuestos liberados son de tipo mineral, y en un medio anaeróbico, sin oxígeno, se liberan algunos minerales como amoníaco, dióxido de carbono y ácido sulfídrico con fuerte olor a podrido. También se liberan en estos medios anaeróbicos ácidos orgánicos. En este caso, hablamos de putrefacción, ya que estamos hablando de descomposición de proteínas, contrariamente a lo que habíamos hablado en su momento cuando hablamos de fermentación o cuando utilizamos el concepto de fermentación, ya que nos referimos a una degradación de hidratos de carbono en condiciones anaeróbicas. Otro de los compuestos orgánicos nitrogenados que aparecen y que pueden amonificar o sufrir el proceso de amonificación son los ácidos nucleicos, que pueden ser degradados fácilmente con liberación de mononucleótidos. El ADN o el ARN puede liberar mononucleótidos, luego nucleósidos, bases y por último, entre los elementos que liberan está la liberación de amoníaco. Al final, las bases púricas y pirimidínicas y el azúcar son atacadas por una variada flora microbiana, apareciendo en el medio amoníaco, como dije recién, que si hay presencia de agua se solubiliza a amonio. Acá lo que pueden observarse es las reacciones de los pasos que se van sucediendo y en cada uno de estas etapas aparecen distintos tipos de enzimas como nucleasas, nucleotidasas, nucleosidasas y aminohidralasas. Por último, entre los compuestos orgánicos que más aparece lo que se denomina la urea, que se encuentra generalmente o naturalmente en los sistemas naturales, pero en muy poca cantidad, pero sí cobra importancia ya que la mayoría de los fertilizantes son de este tipo. Su degradación es muy rápida y la flora ureolítica es muy variada y no es una población limitante en el suelo y soportan altos pH en el suelo debido a la liberación de amoníaco. Acá la enzima que aparece es la ureasa. El proceso de amonificación es muy poco específico y realizado por un gran número de microorganismos quimioheterótrofos, adaptado a las más variadas condiciones ambientales. Así hay hongos, bacterias y actinomicetes. Los amonificadores tienen condiciones ecológicas dentro de las cuales se pueden desarrollar. Por ejemplo, en la temperatura se ubican a una temperatura termófila cuyo óptimo es de 40 a 60 grados y el rango en donde se puede dar amonificación va desde los -15, -10 grados hasta los 75 grados. En cuanto al pH, el pH óptimo es el neutro, pero puede llevarse a cabo desde pH muy bajos, 3, 3,5, a pH superiores a 9. En los extremos se retarda la actividad y, por ejemplo, en el caso de los pH muy bajos, pueden dejar de actuar algunas bacterias, pero se vuelven activos los hongos. En cuanto a la humedad óptima es del 60 al 70% de capacidad de campo, pero puede existir amonificación desde menos del punto de marchitez permanente hasta suelos encharcados. Otro de los factores que podemos mencionar que influyen en la amonificación son los complejos arcillo-húmicos. Las arcillas con cargas negativas
pueden absorber el humus presente en el suelo, con lo cual es menos susceptible de ser atacado por los microorganismos amonificadores. Por lo tanto, baja la actividad amonificadora. Nuestros suelos tienen presencia de arcillas modmoriloníticas con una elevada capacidad de absorción. Algunos microorganismos también liberan al medio enzimas extracelulares, por lo cual pueden quedar absorbidas a las micelas y no tener una actividad degradativa. La nitrificación es el otro proceso de la mineralización del nitrógeno que sucede a continuación de la amonificación que vimos recién. Es un proceso microbiano de oxidación desde formas reducidas de nitrógeno, como es el amonio, que vimos que provenía de la amonificación, a formas menos reducidas como nitritos y nitratos. La nitrificación es uno de los procesos más importantes, ya que afecta a los cultivos porque constituye el proceso principal para la nutrición vegetal. Los nitratos son fácilmente absorbidos por los vegetales, en menor medida el amonio, y los nitritos les resultan tóxicos. También afecta al ambiente, ya que los nitritos y nitratos son solubles y por lixiviación pueden ser llevados fuera del área de absorción radical a las napas más profundas de agua. Los nitratos, si hay grandes cantidades de nitratos, se reducen a nitritos en sangre, que se une a la hemoglobina y por lo tanto deja de transferir oxígeno, con lo cual puede ocasionar hasta la muerte en el ser humano. También, como se observa en estas reacciones, la nitrificación es una de las causas de acidificación de algunos suelos, porque libera grandes contenidos o contenidos importantes de hidrogeniones. También existen bacterias autótrofas y heterótrofas que realizan este proceso de oxidación, pero la nitrificación autotrófica aparece como proceso dominante en la mayoría de los suelos. Y es lo que vamos a desarrollar ahora en esta clase, o en esta parte. Los pasos de la nitrificación son dos: nitritación y nitratación, ambos llevados a cabo por este tipo de bacterias quimiautótrofas y aerobias estrictas. Las bacterias relacionadas a la nitritación pertenecen a la familia de las nitrobacteriáceas. Las especies más representativas son las que aparecen en el cuadro, pero Nitrosomonas europaea es la que predomina en los suelos por excelencia. Entre las bacterias nitratadoras están los géneros que se observan en el cuadro, que son Nitrobacter, Nitrospira y Nitrococcus, aunque la más representativa que podemos encontrar en los suelos es Nitrobacter wignograski. Aquí también se observan los rangos de crecimiento en donde pueden crecer cada uno de estos microorganismos, pero después vamos a ver las condiciones ecológicas óptimas para el proceso en general. En la nitrificación, los procesos metabólicos, ambos procesos, la nitritación y la nitratación, son procesos metabólicos generadores de energía, como se observan en las semirreacciones, y cuya energía se utilizan para aprovechar junto con las coenzimas, se las utiliza para reducir el dióxido de carbono a material celular. Recordemos que estos microorganismos son quimioautótrofos, es decir, utilizan el carbono como dióxido de carbono y la energía de una reacción química, como estamos viendo en estas dos fuertes oxidaciones. Lo que muestra la transparencia ahora es el mecanismo de la nitritación. Y el primer paso es la nitritación y el amonio, y en este caso el amonio se oxida a nitrito. Pero este proceso involucra, según algunos estudios, dos etapas. Primero, que el amonio se oxide a un compuesto intermedio que es la hidroxilamina. Y luego, este compuesto, la hidroxilamina, es oxidada a un intermediario que se descompone a ácido nitroso, que es lo que hace descender sobremanera, que es uno de los ácidos que hace descender sobremanera
el pH. En la mayoría de los suelos, el nitrito producido en el proceso de nitritación no se acumula e inmediatamente es oxidado hasta nitratos en el proceso de nitratación, donde se produce en primera instancia, como se observa en la reacción, ácido nítrico, que es el otro ácido que acidifica mucho estos suelos, o en este proceso. Así podemos decir que si se realizan grandes fertilizaciones con compuestos que tengan base en amonio, habrá mucha acidificación porque posteriormente viene la nitrificación de ese amonio que se incorpora, cosa que no ocurriría si se fertiliza con fertilizantes en base a nitritos o nitratos. Ahora hablaremos de las condiciones ecológicas óptimas para este segundo proceso de la mineralización, que es la nitrificación. Las condiciones ecológicas óptimas para la nitrificación autotrófica en su conjunto están expuestas aquí en la transparencia. Estas condiciones son compartidas tanto para la nitritación como para la nitratación, ya que ambos procesos son realizados por una sola familia de bacterias, como dijimos anteriormente, que eran las nitrobacteriáceas. Por lo tanto, los rangos de las condiciones ecológicas para cada uno de estos procesos es mucho más estrecho que lo que vimos en su momento para la amonificación. Comencemos con los factores. El primer factor que está escrito acá es el pH. En pHs ácidos, la nitrificación es inhibida o se torna muy lenta. Esto básicamente comienza a suceder con pHs menores a 6. Por eso hay que tener en cuenta en los suelos cultivados con qué fertilizantes se va a trabajar. No es lo mismo, como dijimos anteriormente, trabajar con fertilizantes a base de amonio que con aquellos que tienen en su fórmula nitritos o nitratos. En este sentido, si va a haber fuertes procesos de nitrificación que acidifiquen el suelo, la presencia o la incorporación de sales de calcio, magnesio, potasio pueden neutralizar los ácidos nitrosos y nítricos que se formen, y por lo tanto esto ayuda a favorecer la nitrificación. El otro factor que está aquí es la oxigenación, que es un factor obligado para ambos procesos, tanto la nitritación como la nitratación, porque las bacterias que actúan son aerobias estrictas. La oxigenación está muy ligada a la humedad. La humedad óptima está entre el 60 al 70% de la capacidad de campo, ya que es la combinación óptima entre oxigenación y humedad. Ahora bien, en la medida que aumente la humedad y que el suelo se vaya saturando de agua y los poros vayan llenándose de agua, la nitrificación va a disminuir. El límite en cuanto a humedad es el punto de marchitez permanente, porque hace falta agua para estos microorganismos, y los suelos inundados tampoco serían condiciones que inhibirían la nitrificación. La temperatura es el otro factor y el óptimo está entre los 30 y 35 grados, es decir, un rango mesófilo. Y los límites han sido establecidos o se han evaluado en el mínimo de 5 grados y hasta un máximo de 40 grados se puede dar nitrificación, siempre a tasas más lentas, pero aún en esas temperaturas se puede dar. Por lo tanto, de acuerdo a estas condiciones ecológicas que vimos, en ambientes inundados, anegados, como lo que ocurre en agronomía cuando se trabaja en el cultivo de arroz, donde, por ejemplo, si el arroz queda inundado hasta la cosecha, solo se observará o solo evaluará o solo se producirá la amonificación, en menor medida, pero va a haber igualmente amonificación, y lo que no va a ocurrir es el proceso de nitrificación en la mineralización del nitrógeno, ya que se necesitan obligadamente condiciones de oxigenación. Pero el cultivo de arroz acá en la provincia se realiza básicamente con periodos alternos de secano con periodos de inundación.
y en este caso, en los periodos de secano se produciría la nitrificación para dar nitratos que podrán ser utilizados. Igualmente cabe aclarar que el arroz tiene la capacidad de absorber el amonio de la solución del suelo a partir de las raíces y por lo tanto no es un impedimento en su nutrición nitrogenada. Por último, una de las prácticas que se realizan generalmente o que se pueden realizar es utilizar inhibidores de la nitrificación. ¿Para qué se utilizan los inhibidores de la nitrificación? En general se agregan al suelo cuando se quiere diferir en el tiempo la disponibilidad de nitratos que haya en el suelo para que las plantas lo puedan absorber justo cuando más lo necesitan. Y estos nitratos no sean perdidos por los procesos que habíamos visto anteriormente en el ciclo, como lixiviación, disnitrificación, inmovilización, etc. Los inhibidores de la nitrificación en general podemos decir que son compuestos orgánicos que actúan como germistáticos sobre la flora microbiana del suelo. En realidad básicamente están actuando sobre el género Nitrosomonas, que ¿se acuerdan? Que es la que se encarga de pasar de amonio a nitrito. Así estos compuestos orgánicos, en la medida que pasa el tiempo y están en el suelo, se van degradando por acción de los otros microorganismos que se encuentran, y una vez que se terminan de degradar o que terminan de estar en el suelo, dejan de actuar y por lo tanto Nitrosomonas vuelve a tener su actividad y a oxidar el amonio que estaba presente para producir nitritos y posteriormente aparece Nitrobacter. Generalmente, ¿cuándo lo podemos utilizar? Por ejemplo, en el campo se lo utiliza mucho en el cultivo de trigo y es utilizado cuando se aplica en conjunto con los fertilizantes nitrogenados, por ejemplo la urea. Y cuando el cultivo, por lo tanto, lo que ocurre es que cuando el cultivo necesita mayores cantidades de nitratos, en los periodos, por ejemplo, de macollaje, ese nitrato está disponible porque la nitrificación se diferió para más adelante en el cultivo. En la transparencia se muestran algunos ejemplos de compuestos químicos con el nombre comercial de los distintos tipos de inhibidores que presentan esta acción. A modo de ejemplo, o para contarles qué significan esos números, en el primer ejemplo del nombre comercial NSER, se puede decir que al día 14, desde la aplicación del producto, aún tiene un 80% de acción germistática sobre nitrosomonas o sobre nitrosomonas, es decir, que está inhibiendo el 82% de la población. Y este es uno de los productos que más lento se descompone o que más tarda en degradarse comparado con los otros, donde podemos observar porcentajes de 53, 41 y 31% al día 14.